aplauso súper fuerte para la doctora Lorraine Morales Pino, que nos va a platicar. Bienvenida, Lorraine, bienvenida. Es cubana, me estaba platicando, es cubana, pero ya vive aquí en Tijuana. Estás en la Universidad Iberoamericana, ahí trabajando, y nos va a platicar acerca de pues, la relación que existe entre la inteligencia artificial y las investigaciones sociales. ¿Estoy bien? Bienvenida, Lorraine. Estás en tu casa, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, para mí es un gran honor y un gran reto, un poco para platicar, estar rodeada de personas, de ingenieros y personas que son de ciencias duras, pues para mí es como que bastante, me da mucho nervio. Un poco para entender cómo va a ir la plática que les traigo, presentarme. Yo soy cubana, tengo 23 años, soy bastante joven e inexperta, pero además soy periodista. Entonces vengo más bien desde las humanidades, desde los estudios sociales, y pues vine a México a estudiar doctorado. Entonces en el doctorado me tropiezo con esta gran incógnita de que quería yo estudiar cuál es el impacto que tiene pues, los factores socioambientales en la migración. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la inteligencia artificial? Sucede que luego pues, mi directora de tesis, que es alguien a quien admiro mucho y es una mujer súper inteligente y para mí es un gran paradigma, me dice que tengo que estudiar un método mixto, que no solamente hacer entrevistas, o sea, hay que entrarle a los datos duros y bueno, ahí va la periodista que no tiene idea de cómo sumar y dividir para centrarse a este mundo. Y así fue como tal, como surgió mi tema, un poco con un nivel de complejidad que nunca me había pues, pensado, planificado, ni nada por el estilo. Y antes de comenzar un poco a hablar sobre lo que hice en términos de investigación, y entenderán por qué lo traigo a colación, esta frase me la dio, o me la declaró una de mis entrevistadas, que es un pueblo originario, y en sí encierra toda la complejidad de lo que vamos a estar viendo de lo que fue mi investigación. Y ella planteaba que hablar de cambio climático, hablar de factores ambientales, es hablar de la vida, es hablar de la vivienda, es hablar del aire, es hablar de la alimentación, del territorio, es hablar de tu forma de hablar, porque nosotras, desde lo más allá, hablamos con el espíritu del día, con el espíritu de la vida. Imagínense ustedes lo complejo que es eso, ahora llevarlos a números, ¿cierto? Entonces, en este sentido, pues, en términos de encuadre, pues el tema de la migración ambiental es uno de los grandes retos. Si bien el tema de la migración de por sí es uno de los grandes dilemas que tenemos, o de los grandes contextos que tenemos en la actualidad, imagínense el ambiental. Actualmente, pues lo que se mide de migración ambiental, o lo que se estima, lo que se va como que calculando, es si la persona dice sí, si ella es consciente. Muchas veces la migración ambiental está disfrazada de migración económica. A veces está impulsada por factores de violencia o factores políticos. Entonces, un poco ver el impacto que tiene pues, el cambio climático y los grandes eventos extremos en la movilidad se ha vuelto como que una de las grandes misiones y tareas, y no hay un consenso, ni teórico ni metodológico, de cómo podemos abordar ese tema. Pero pues ahí va la periodista, ¿cierto? Bueno, yo le quiero entrar, es como uno de los grandes retos y pues bueno, vamos a ver. Un poco hablando de los dilemas, pues si se fijan, en esta representación hay como la diferencia entre lo que determina o los impactos que puede tener el contexto socioambiental adverso en la decisión de migrar. Yo les preparé, me prometieron que quizás sale automáticamente como un pequeño resumen, pero no sale. Es como un pequeño video donde se explica, ¿no? Donde no solamente tiene que ver el tema de que haya ocurrido un evento. Generalmente lo que hablamos es de que cuando ocurre un evento extremo o un contexto socioambiental adverso, pues no estamos hablando de causas determinísticas, o sea, no viene un huracán, no hay un terremoto y las personas se van. Es algo acumulativo, es algo que se basa en una probabilidad de cuánto me afecta mi contexto para que entonces yo determine que me quiero ir del territorio. Así un poquito más complejo. En ese sentido, pues entonces nosotras decidimos que vamos a implementar, me obligó mi directora, pero bueno, una metodología mixta. Bueno, vamos un poco a analizar el territorio. ¿Cuáles son dentro de Centroamérica los territorios que vamos a utilizar para el estudio? Nada más y nada menos que 161 municipios. Y luego pues pasamos a una fase de análisis cuantitativo en el cual, además de construir la base de datos con todos estos indicadores que teníamos, decidimos que íbamos a modelar una red bayesiana.
íbamos a utilizar el algoritmo Clip-Limit, el paquete VLearn en R. Imagínense, yo apenas sabía utilizar lo que es Excel y de repente mi directora me decía, no, pues tienes que utilizar R, que es el gratuito y el más difícil. Entonces, era muy complicado para mí. Les hago la anécdota porque al finalizar un poco vamos a retomar este tema para que vean un poco el impacto que tiene la investigación, la inteligencia artificial. Como tal, obtuvimos una red acíclica, dirigida, estuvo compuesta por 88 nodos, 534 arcos, reducida en versiones promediadas a 392 y 165 arcos, respectivamente, etc. Se calcularon parámetros propios, que lo vamos a ver más adelante, que nos iban como que afinando un poco de las causas y las consecuencias y las relaciones entre las variables que teníamos. Y posteriormente pues pasamos a una fase cualitativa, que lo que busca es un poco profundizar en cuáles son las causas reales o como tal, ya directamente en profundidad a partir de lo que las personas declaran, cómo se justifica o cómo se pueden interpretar estos resultados. Esa fue una prueba de cierre. También pues ahí no se entiende nada, ¿cierto? Pero bueno, obtuvimos una red que permitió visualizar vínculos consistentes entre lo que eran los desastres naturales, la conflictividad ambiental y la expulsión de población. Conflictos, eventos extremos, cantidad de personas que salen del territorio. Se identificaron 3 nodos de mayor influencia, que eran pues, precisamente pues, estos variables que les menciono. Y como tal, uno de los resultados, pues obviamente, mientras más se acumulan estas variables o estos hechos, pues más personas se van del territorio. Para mí fue bastante complicado, porque luego, repito, periodista al fin, mujer de humanidades, leer y escribir, fue como que un gran reto. Entonces, de repente, pues yo no entendía nada. Y de repente, pues no, pues entrale al manual de escrutario y lee en inglés y luego interprétalo, ¿no? En este tema del lenguaje tan técnico. Yo lloraba a mares, mucho, demasiado. Y si le digo que mi eureka no fue en la ducha, sino que más bien fue durmiendo, entonces es una prueba de que realmente entendí de qué estaba trabajando o lo que estaba haciendo, pues mientras dormía, porque soñaba con mi tesis. Hasta ese nivel de trauma, pues traía yo en ese entonces. Como tal, antes de llegar, pues igual hicimos algunos ejercicios, ponemos una correlación de Spearman. Como tal, lo que buscábamos era pues, ver qué tan fuerte y en qué dirección se relacionan dos variables sin asumir que esta relación pues, sea lineal. En los resultados, lo que obtuvimos fue que los eventos extremos y los conflictos pues, tienen una correlación positiva con las salidas migratorias, y esto significa que a más eventos extremos o conflictos dentro de un mismo territorio, pues más personas van a salir. También se vio que las variables ambientales y sociales no actúan de forma aislada, sino que se refuerzan mutuamente. Ya les digo, son causas que se acumulan y lo que puede como que poner un poco más el énfasis en que las personas determinen migrar por la adversidad que se va reuniendo en el territorio. Y pues como tal, la migración aumenta cuando el entorno se vuelve más hostil, tanto por razones naturales como sociales. Hicimos otro análisis de correspondencia, se usó para visualizar gráficamente las relaciones entre las categorías. Mostramos 3 dimensiones donde los puntos que como tal buscamos representar tendían a agruparse, pues los municipios con muchos conflictos están cerca de los puntos que representan altas tasas de migración. Y como tal, lo que podíamos ver eran como esas zonas calientes, por así decirlo, de expulsión de población, donde coincidían pues, las 3 variables que formaban parte del estudio. Conclusión, hasta el momento de mi tesis, pues la migración no depende de una sola causa, sino de la combinación de presiones ambientales y sociales, cuando el territorio se vuelve frágil por el clima y por los conflictos, y las personas saben por qué quedarse deja de ser una opción viable. Bueno, y esto que eso también se puede obtener de manera cualitativa. Cierto, pero empíricamente no se ha demostrado cuantitativamente cuál es la probabilidad de que una persona migre ante un contexto de esta magnitud. Entonces, es como uno de los grandes retos que tienen las grandes organizaciones internacionales y una de las grandes incógnitas, ¿no? Son como que hacia ahí queremos llegar, y es un modelo que se ha ido implementando o que se ha puesto en práctica también en el caso de OIM y otras. En el caso del modelado de la red bayesiana, pues esta sería una representación
de lo que vamos obteniendo una vez que se modela en el software. Habían como varias fases. En una primera fase se hace el aprendizaje de la estructura, creamos la base de datos, la subimos entonces al software y lo que hacemos con el paquete blearn es buscar automáticamente pues estas relaciones que se establecen entre las variables. Se usó como tal el algoritmo Hill-Pinbin, que literalmente lo que busca es la mejor forma de conectar esos nodos, que vendrían siendo las variables del estudio, para que el modelo tenga una mayor probabilidad de ser correcto. Como tal, ya les decía, pues fue una red acíclica dirigida, es decir, no se creaban círculos viciosos dentro del propio modelado y como tal se identificaron qué variables influyen directamente en otras. Por ejemplo, los eventos extremos pueden agudizar los conflictos y estos pueden llevar hacia la migración. Como les mencionaba inicialmente, pues aquí lo que ocurre es que cuando le preguntan a la persona ¿por qué te fuiste de tu territorio? Pues las personas van a decir por violencia. Como tal, luego se hizo como un promediado y ajuste del modelo. Lo que buscábamos era un poco como quitar los ruidos o las conexiones débiles, porque el software pues te va identificando pues todas las relaciones que se establecen. Pero se puede hacer un pequeño ajuste como para que se quede una mayor fortaleza entre dichas relaciones. Como tal, obtenemos una red más clara, con menos flechas, pero con una mayor solidez. Y para tener una idea, pues esta fue la evolución de la red. Fuimos desde la primera, que fue la aprendida mediante como tal el Hill-Pinbin, y luego pues fuimos como promediándola por aumentando como tal el umbral de fortaleza entre las variables. Obtuvimos una de 0.5, pero luego la dejamos hasta 0.85 en cuanto al umbral de fortaleza. Si se fijan, pues ahí se fueron reduciendo los nodos o las variables relacionadas, se fueron disminuyendo incluso los arcos, en el caso de la cantidad de... Bueno, los nodos se mantuvieron exactos, pero lo que disminuyó fueron las relaciones entre las variables. Igual hubo varios indicadores, que eso lo vamos a platicar ahora, que fueron la manta de Markov, el vecindario y los factores de ramificación, pero visualmente, que es donde se muestra la complejidad, se puede observar que fue como una limpieza, ¿cierto? Nos fuimos quedando con las relaciones más fuertes dentro de las relaciones de la base de datos. Cuando hablamos de manta de Markov, pues sí sonaba muy bonito, ¿no? Sonaba como una mantita, ¿no? Y de cierto modo, pues sí se puede interpretar así. Es el conjunto mínimo de variables que rodean a un nodo y que influyen directamente sobre él. Aquí estamos hablando de una relación promedio. O sea, cada vez que hablamos de una de estas variables, ¿con cuántas más se relacionan? ¿Qué quiere o qué nos va indicando esto? Vendría siendo qué tan interconectadas están nuestras variables dentro del modelo. Y al mismo tiempo pues, nos van diciendo que no son directamente relacionales en el sentido de que no es causa-efecto. En términos simples, pues cada variable, si cada variable fuera una persona, la manta serían las personas con las cuales tenemos contacto directo. En el caso de la tesis o el estudio que les presento, la manta promedio varía entre 32 y 7, dependiendo del nivel de ajuste, y como tal, como les decía, se iba simplificando a medida que íbamos un poco depurando la estructura. En cuanto a los vecindarios, pues es algo parecido, pero un poquito más simple, pues es las conexiones de cada nodo en promedio, sin distinguir si son causa o efecto directamente. Si una red tiene un vecindario alto, pues quiere decir que las variables están muy interconectadas. Y como tal, lo que encontramos en este estudio fue que el proceso promediado limpió conexiones débiles y dejó solo las más sólidas, en sentido general, quedándonos con 3.75. Y el factor de ramificación pues son pues esas ramas o caminos que salen en promedio desde cada uno hacia otro, es lo que vendría siendo las flechitas, como decimos lo que entendemos como que son las flechitas. Como tal, lo que obtuvimos en el modelo es que igual se limita un poco, se limpia el ruido y se van creando las más fuertes. Si nos fijamos en la imagen anterior, un poco si lo ves atrás, aquí pues podíamos ver un poco en el grosor de las líneas cuáles eran las relaciones que estaban más fuertes con relación si se fijan, no todas tienen el mismo como tal umbral de fortaleza o el mismo nivel. Entonces así es como se vendría representando en una estructura un poco más simple, que se llama, pero el modelo era más o menos así. ¿Qué tiene que ver la red bayesiana con esta conferencia o este paso? Bueno, las redes bayesianas pues proporcionan lo que es un marco matemático y gráfico para que un sistema de IA aprenda estructuras de datos complejos y realice inferencias probabilísticas coherentes
y razonamiento causal en presencia de incertidumbre. Como tal, es un modelo que utilizamos o que traemos acá a las ciencias sociales, porque ya se había puesto en el caso de Sudáfrica, se había hecho un ejercicio similar y había mostrado también su efectividad. Entonces, lo que buscamos fue precisamente pues, reproducir, pero en un caso de real, ¿no? Puesto en la práctica aplicado de pues, estos modelos. Pero bueno, ¿qué pasó cuando me gradué? Ya les conté que me traumé, ya les conté que soñé con mi tesis, ya les soñé que tuve una eureka en economía, pasó de todo, lloré mucho, a mares, lo confieso, pero cuando me gradué, sucedió esto. O sea, ha pasado mucho tiempo, me gradué hace 3 años, y de repente pues la inteligencia artificial empezó a salir con muchas plataformas que han venido como que a transformar la forma en que todo se hace. Desde la forma en que aprendemos, la forma en que enseñamos, la forma en que investigamos. Y pues ahora ChatGPT es hasta nuestro propio doctor particular. Ahora nos duele algo y le preguntamos a ChatGPT cuál es la dosis, ¿no? ¿Cuál es la medicina que nos tenemos que tomar? Está insolente porque de alguna manera el ChatGPT es un poco como que atrevido. Este fue un ejercicio que acabo de hacer en la mañana. Y fue un ejercicio que yo hice en 2022. Justo cuando yo terminé mi tesis y me gradué, todavía estaba pasando de la parte de la salud mental de recuperación. Y cuando sale ChatGPT yo le digo, a ver si es tan inteligente. Yo quiero modelar una red bayesiana, a ver cómo se hace. Y me dio el resultado a los 5 segundos. Lo que había tardado meses en interpretar, en aprender, en entender, el ChatGPT incluso me lo dio rapidísimo. Yo andaba con el manual de Marco Bucari en la mano, tratando de reproducir lo que era paso a paso, y aquello no me salía. Y era semanas yo en cada una de las etapas de la red, y el ChatGPT me lo dio en unos pequeños pasos. Enseguida él me dice cuáles son uno por uno todos y cada uno de los pasos que debo de tener para la estructura, incluso mi modelo, debido al tiempo, porque yo hice el doctorado en el COLEF y fueron 3 años apenas, no pude terminar de llegar a la parte de la inferencia, gracias a Dios, lo tengo pendiente, pero ahora con la inteligencia artificial, pues yo siento que hay una oportunidad de no traumarme tanto y llevar el proceso un poquito más en paz, ¿no? Con un poco más de asesoría. Oye, Lorraine, ¿y por qué no buscaste asesoría, no? O sea, hay tantos ingenieros y matemáticos. Sí lo busqué. Incluso estaba buscando a alguien que me enseñara. Y era tan difícil el tema de la red bayesiana, porque no es lo mismo que las estadísticas bayesianas, era como que un modelo más complicado. Y era como que nadie le quería entrar. Era como que no, yo eso no le sé. Ahí no llego, puedo preparar. No tengo tiempo. Entonces, pues ya me siento yo. Pero con la inteligencia artificial me tomó 5 segundos obtener cada uno de estos pasos. Si se fijan, han salido muchas plataformas, se lo dije anteriormente, y aquí un poco ya saliéndome de la investigación, que es como el caso aplicado de cómo los modelos en los cuales se basa la inteligencia artificial nos puede ayudar, no solamente a reproducir plataformas, aplicaciones, sino también a buscar soluciones dentro de lo que es las ciencias sociales, que pareciera estar un poco tan divorciadas, quizás algunos lo pudieran entender así. Para mí, de repente, pues buscar en ChatGPT y encontrar una respuesta y una asesoría me dio como una especie de indicio de democratización de la tecnología y del conocimiento. Porque si bien igual siempre hay que prepararse, siempre hay que tener como que hay que ir a las fuentes originales y poder aprenderlo. De eso se trata. Igual es como que está un poco más accesible para las personas que estudiamos en ciencias sociales y humanidades el poder realizar otras actividades que antes quizás estaba solamente como que muy delimitada, y también a la inversa, ¿no? O sea, podemos tener como que un acompañamiento, un diálogo que nos pueda como que ir un poco guiando en estos esfuerzos, por así decirlo. Luego salieron un montón de plataformas, yo les quiero explicar, porque a partir de ahora lo que se ha ocurrido es que desde que salió ChatGPT, pues se ha como que flexibilizado y agilizado un poco la labor de investigación. Hay muchos memes, no les voy a mentir. Justo antes de entrar acá, no sé, el algoritmo como que me está leyendo dónde estoy y haciendo qué, y me decía como que, no, la tesis, pues todo con el ChatGPT y menos metodología. Pues obviamente, aquí estamos hablando de uso ético de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, las malas prácticas quedan fuera. Pero hay un conjunto de plataformas que sí están diseñadas como para agilizar un poco y poder depurar un poco las fuentes de las cuales nosotros nos vamos nutriendo y vamos accediendo, tanto para la investigación, como ya les decía, la parte de la docencia u otras actividades que podamos realizar.
Cuando hablamos de investigación, no solamente estamos hablando, y esto siempre me gusta mencionarlo, no solamente estamos hablando de la universidad, los académicos que están ahí generando conocimiento, algunos cuestionan en qué sentido, también estamos hablando de las empresas. En Ibero Tijuana, sobre todo en la parte de los posgrados, impulsamos mucho lo que es el proyecto aplicado. O sea, ¿qué problemáticas se pueden identificar en la empresa que nosotros podemos buscar una solución mediante el uso metodológico, ¿no? Pasos metodológicos que nos proporciona la propia investigación para poder un poco buscar las respuestas de cómo mejorar los procesos, cómo un poco aumentar la calidad, etc. Entonces, cuando hablamos de estas plataformas también nos pueden servir en el día a día en la parte productiva y profesional. Cuando hablamos de Notebook LM es como una gran plataforma que no solo es distinta al ChatGPT. ¿En qué sentido? No sé si la conocen. ¿Alguno la conoce? ¿El Notebook LM? Uno allá. ¿Alguien más? Otro, cuatro. Muy bien. El ChatGPT es como, diría en alguna ocasión mi directora decía, es como una caja negra. Bueno, ella se refería al SP6, pero como tal yo me voy a referir al ChatGPT. Es como una caja negra donde tú haces la pregunta y no sabes de dónde sacar la respuesta. Ya luego pues se va depurando y algunas plataformas van incluyendo la referencia, pero en Notebook LM se controla el contenido que tú le otorgas o le subes y del cual quieres obtener la información. Hay otras plataformas, como tal, está Cloud, que lo que busca es la transcripción de audios y por eso ya no nos tenemos que estar 3-4 meses transcribiendo las entrevistas largas que hicimos, sino que automáticamente podemos tener transcripciones de mayor calidad. Tenemos otras como el AI Studio, que también es de Google, pero a diferencia de Google, que va como que guardando esta memoria de dónde obtiene la información, esta es como una hoja en blanco, un cheque en blanco, cada vez que preguntas desde cero. Y por último, pues está esta otra que genera automáticamente resúmenes de los artículos que vamos como que seleccionando y además sugiere a partir de la lectura de palabras claves, etcétera, artículos adicionales que se relacionen con estos temas. Richard Rabbit es otra. Y finalmente pues está Manus, que también es como un motor de acción que ejecuta tareas que se usa para automatizar flujos de trabajo. Imagínate, luego buscamos un montón de artículos que logramos identificar acá, no tenemos que descargarlos a mano porque podemos automatizar ese proceso. Y bueno, a modo de cierre, un poco hablándoles de mi experiencia, mis traumas y los usos que puede tener las plataformas de inteligencia artificial y sus modelos en la investigación social. La inteligencia artificial no sustituye a la mente humana, no es el fin, sino que la amplifica. Usarla con ética en la investigación académica significa poner la tecnología al servicio del conocimiento. Entonces, por mi parte sería todo y pues muchas gracias por estar aquí y por invitarme a poder platicar con ustedes. Muchas gracias.